Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando de la sanidad en Cristo Jesús. Las familias están siendo afectadas por diversas enfermedades y todos debemos conocer que ya Dios proveyó la sanidad. Solamente tenemos que declararla. Así que el tema es: declaremos sanidad en Jesucristo. Cuando nació la iglesia cristiana hace 21 siglos, Jesucristo dio su nombre. En mi nombre, dijo Jesucristo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que ponemos manos y declaramos con la boca la sanidad en Cristo Jesús. El tema de hoy es un tema interesante para toda persona que está siendo afectada por la enfermedad. Todo está dado ya por medio de Jesucristo. Desde hace 21 siglos, Cristo derrotó la enfermedad. Cuando Cristo murió en la cruz, derrotó al diablo, causante de todas las enfermedades, y allí Jesucristo destruyó el imperio de Satanás. Resucitó al tercer día para dar nacimiento a la iglesia cristiana. Hoy la iglesia ya tiene 21 siglos. Nosotros, la generación de cristianos, formamos parte de la generación del siglo XX y estamos enseñando todo lo que la Biblia nos dice. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él trajo sanidad para todos y trajo también el perdón de pecados. La Escritura dice que por su llaga es que hemos sido sanados. Así que Dios nos estaba concediendo en la muerte del Señor Jesucristo no tan solo el perdón de pecados y vida eterna, sino también la sanidad. Y pues ahora sí que es de fe el recibir la sanidad. Y ya está dada, y dice Él que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y por su llaga hemos sido sanados. Eso registra Isaías 53. Sí, bueno, hay un número que nos habla de eso, es el número 39. El número 39, que de acuerdo a lo que se acaba de leer en Isaías 53, nos habla que por la llaga de Jesucristo todos hemos sido sanados. Y bueno, o la ciencia médica ha descubierto 39 causas o clases de enfermedad, lo cual indica que Jesús murió por cada una de ellas, y para Dios no hay enfermedad que sea incurable. Toda la medicina Dios la tiene. Él es el mejor doctor que hay en todo el mundo, y Él es el que da la medicina, su palabra, para ser sanados. Y bueno, el 39 viene prácticamente del número 13, ¿no? Del 13 por 3. Vemos el 13, nos habla de la circuncisión. Bueno, el 13 nos habla de Jesucristo. Él es la circuncisión, y que bueno, también la circuncisión representa la santidad, el nuevo nacimiento, el bautismo. Y bueno, luego vemos el 13 por 2 es 26. Habla acerca de Dios. Así es como se escribe en hebreo la palabra Dios. Y bueno, los judíos toman muy en cuenta el número 26 porque ellos creen que fue en la generación 26 cuando Dios dio la ley en los 10 mandamientos. Entonces, bueno, todo coincide y todo termina en el 39, ¿no? Que es el 13 por 3. Y bueno, me acuerdo cuando dice, por ejemplo, Juan capítulo 5, nos habla de un hombre que tenía 38 años paralítico. Y bueno, Jesucristo, que es el 13, en esta ocasión por 3, que es 39, como el sanador, vino y sanó a este hombre que tenía 38 años, lo cual quiere decir que este hombre estaba condenado para estar paralítico casi toda su vida. Ya tenía 38 años, pero el 39 se adelantó a él, y esa fue la sanidad. Así es. Sí. Así es. La Biblia... Bueno, y también no, si hay 39 causas de enfermedad y los 39 azotes de Jesucristo. Sí, están. Bueno, todo va en cuanto a los 40 azotes que dice
que marca la ley. Así es. O sea, eran 40 azotes menos uno. Menos uno. Pero allí, por eso, la ley judía, lo que hacían es, vamos a dejarlo en 39, porque si te vas a 40 y te pasas la mano, se puede morir. entonces, no, el que azota va a ser castigado. Por eso mismo, ellos mejor dejaban la cuenta en 39, mejor que falte uno a que le deje el pilón, sí, al que estás azotando. Entonces, eso era en el caso de los que habían cometido algún delito, personas que habían delinquido, entonces tenían que ser azotados 39 azotes. Sí, la Biblia es el gran libro de los secretos de Dios. Jesucristo mismo, cuando vino a la tierra, dijo: escudriñen las Escrituras, porque son las Escrituras, la Santa Biblia, hoy en día conocida así, las que hablan de Jesucristo. Y en Jesucristo está toda la profecía de Dios. El testimonio de la vida de Cristo, su nacimiento, su vida en familia, su vida terrenal, su ministerio, las palabras que Jesucristo habló, sus enseñanzas, la Biblia dice en Apocalipsis, todo ello es el testimonio de la profecía. Así que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía, todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento, que vendría el Mesías. El Mesías es Jesucristo y ya vino. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo. Jesucristo mismo vino a enseñar los secretos y misterios de Dios. Y hoy el Espíritu Santo a todo cristiano, hombre o mujer, que está orando, buscando a Dios, los secretos de Dios son revelados. Por eso hoy podemos hablar del gran significado de los números, todo lo que va representando cada número, cada tiempo, cada estación del año. Así que hoy tenemos revelación de los secretos de Dios. En Jeremías 33:3 dice la Escritura, clama a mí. Esto habla de la oración, Dios diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente Dios es el que revela los secretos. Y dice la Biblia que Dios no hará nada en el planeta Tierra sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hoy la voz profética somos nosotros los cristianos. La iglesia es la voz profética en la tierra, por eso todo cristiano, hombre o mujer que esté orando, buscando a Dios en oración, en ayuno, en comunión con el Espíritu Santo, recibirá muchos misterios y secretos que Dios ha concedido para nuestra generación. Por eso, hoy podemos hablar de la importancia de la sanidad en Cristo. Cristo ya rompió toda maldición de enfermedad alguna hace 21 siglos cuando murió en la cruz. Se ha estado hablando de la obra de Cristo en la cruz, los azotes que le dieron a su cuerpo, 39 que representan las causas de las diferentes enfermedades en el cuerpo humano. Dios se manifestó en un cuerpo humano como el nuestro, en la persona de Jesús de Nazaret. Dios, el creador del cuerpo, vino a la tierra para ayudarnos a conocer de todas las enfermedades que pueden haber aquí en la tierra y cómo solucionar el problema de la enfermedad. Por eso, en Jesucristo está el conocimiento de la sabiduría de Dios. Toda sabiduría y conocimiento viene en Jesucristo y todo se resume en la Santa Biblia. El que lee la Biblia será una persona sabia y al tener conocimiento puede aplicar todo ello, porque la palabra de Dios que se habla trae vida, trae sanidad. Este planeta Tierra fue creado con la palabra hablada de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz,
el Espíritu Santo vino y obró para que sucediera la luz, existiera la luz. Nada existe sin declaración de la palabra. Si queremos ver la bendición de Dios, tenemos que declarar su propia palabra. Y el Espíritu Santo ejecuta lo que la palabra dice. Así que por eso hoy el tema es que debemos aprender a declarar la sanidad, la palabra de Dios, que trae sanidad cuando hay una enfermedad. Y podemos decir, ¿no? Si hay algún padecimiento, escrito está, Él ya llevó todas mis enfermedades y ya sufrió todos mis dolores, y por su llaga yo ya he sido sanada. Así que por su llaga declaro sanidad a cualquier parte del cuerpo, a cualquier parte del cuerpo que esté teniendo algún padecimiento. Entonces, porque escrito está, Él ya llevó todas mis enfermedades, Él ya sufrió todos mis dolores, y por su llaga yo ya he sido sanada. Entonces, eso es hablar la palabra, y la palabra tiene el poder creativo para causar la sanidad. Por ejemplo, ahí precisamente en Jeremías 33:6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahí estaba, en Cristo ya esto estaba sucedió. profetizado. Así es. Sí. Él se llevó, dice también en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, el precio para la salvación de Fueron toda la rotas humanidad todas las maldiciones. era la muerte La de maldición de Cristo. la enfermedad y cualquier tipo de maldición fueron rotas en el poder de la sangre de Cristo. Sí, Satanás tenía a toda la humanidad esclavizada debido al pecado, el pecado que cometió Adán y Eva. Todo ser humano que ha nacido en la tierra ya nace esclavizado del diablo. Su naturaleza, nuestra naturaleza en la carne, es una naturaleza caída, así se le conoce, caída de la gloria de Dios. Por eso necesitamos la salvación de Dios, necesitamos un nuevo nacimiento, no el nacimiento de la carne, sino el nacimiento del Espíritu Santo de Dios. Así que en Jesucristo está el nuevo nacimiento. En Jesucristo hay un cambio de naturaleza, de la naturaleza caída en que hemos nacido a la naturaleza misma de Dios. Ahora, como cristianos, siendo hijos de Dios, podemos nosotros hablar la palabra de Dios. Y la palabra que sale de la boca de un siervo de Dios, sierva de Dios, impacta el mundo espiritual. En el mundo espiritual están los demonios, causantes de las enfermedades. Por eso, cuando alguien habla la palabra de Dios, los demonios tiemblan y huyen. Sueltan su presa, sueltan el cuerpo, tienen que obedecer las instrucciones de la palabra. Y cuando la palabra les dice a ellos, salgan fuera de este cuerpo, abandonen este cuerpo, obedecen inmediatamente a la palabra de Dios. Todo esto se desarrolla en el mundo espiritual. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen de la obra de Jesucristo en la cruz, que no conocen el poder del Espíritu Santo manifestado en el cristiano hoy en día, estarán en una condición deplorable ante el ataque de los espíritus de enfermedad. Cuando llega la enfermedad, el enemigo empieza a atacar la mente diciéndole a la persona enferma: te vas a morir. Y las personas se deprimen, las personas creen que ya no hay esperanza, las personas decaen totalmente en su ánimo. Hay personas que están hoy en día en un estado de depresión, pensando en la muerte. No, amigo, amiga, hay solución a tu problema, hay solución. A esto vino Jesucristo y por eso está la iglesia predicando de Jesucristo.
En este programa estamos hablando de Jesucristo y las enseñanzas de la Biblia para que cualquier persona pueda conocer la verdad y ser libres del engaño y aplicar la verdad. Porque de nada nos sirve conocer de la Biblia, conocer las bendiciones que tenemos en Jesucristo si no la aplicamos, si no las practicamos, a la realidad. O sea, si no las practicamos o las obedecemos o las vivimos. Un dolor, bueno, Claro. ¿qué tengo que hacer con el dolor? Poner la mano. Pongo la mano sobre mi cuerpo donde se está manifestando el dolor, porque Jesucristo dijo, pondrán manos a los enfermos Y y sanarán. sanarán. Entonces, yo tengo que aplicar la palabra en mí mismo, para que después yo tenga la experiencia para aplicar la palabra en otra persona. Así que este es el discipulado de Jesucristo por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 38, para conocer cómo vino el sanador aquí a la tierra. Dios estableció que habría sanidad por en la obra del enemigo, había mucha enfermedad, pero Dios mandó al sanador, el creador del cuerpo, el autor de la vida, venía al planeta Tierra a ayudarnos a salir de los problemas en que nos mete el enemigo, el adversario. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la palabra que debemos conocer. Dios envió a su propio Hijo bajo la unción del Espíritu Santo a sanar a los enfermos. Y aquí la Biblia dice, a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Quien ocasiona las enfermedades es el diablo. A esto vino Jesucristo. No vino a crear una religión o religiones cristianas aquí en la tierra. Dios es autoridad y poder. El problema está en las obras del enemigo, en el engaño del diablo aquí en la tierra. Satanás es mentiroso, padre de mentira, y ha establecido enfermedades. Pero de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, ya Jesucristo llevó toda enfermedad hace 21 siglos. Entonces, si hoy hay enfermedad, tenemos que enfrentar al mentiroso, al engañador, porque ya la enfermedad debe estar anulada, cancelada, pero alguien tiene que aplicar la palabra de verdad, la sanidad. Por eso todo cristiano debe hablar la solución al problema, no el problema. Una persona que no conoce a Dios, que no conoce de Jesucristo, que no conoce la obra de Cristo en la cruz del Calvario, está platicando la enfermedad. Hablan de la enfermedad. Hasta algunos se gozan de sus enfermedades y creen que las enfermedades va a ser para toda la vida mientras están viviendo en la tierra. Tenemos que luchar. Toda bendición de Dios se obtiene por medio de la lucha de fe, lucha espiritual o guerra espiritual. Ninguna bendición de Dios, ninguna promesa de Dios es automática. Tenemos que aplicar la palabra con la boca. Esto es guerra espiritual para que las enfermedades salgan de un cuerpo. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Mateo, vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25, era el ungido de Dios. Dios el Padre había ungido a su Hijo Jesucristo, o de otra manera, Dios ungió la palabra viviente. Cristo era la palabra viviente bajo la unción del Espíritu Santo para confrontar los poderes del diablo. Y aquí tenemos en Mateo 4, del 23 al 25, lo que hizo Jesucristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y se difundió su fama. Porque sanó a todos. Así es. Hacía grandes obras. Así que Jesucristo vino a la tierra hace 21 siglos con este propósito. Eso está también en 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Esas obras, como eran las enfermedades, cuerpos atacados por espíritus inmundos, cuerpos oprimidos, cuerpos endemoniados, a todos los sanó, dice la palabra afligidos, de Dios. Dice, por diversas enfermedades. Así es, porque la enfermedad te aflige. Sí. Así que Jesucristo vino a traer un cambio en la naturaleza de la vida humana. Donde hay enfermedad habrá aflicción, hay desesperación, hay pérdida de dinero. Las personas trabajan para su enfermedad. Algunas personas se endeudan por sus enfermedades, hay ruina económica. Es toda una obra destructiva del diablo a la persona, a la familia, a la economía propia de la familia. Así que a esto vino Jesucristo. En Jesucristo hay liberación, hay sanidad, hay restauración, hay prosperidad, porque en Jesucristo está la solución a la vida humana en la tierra. No estamos hablando de religión, estamos hablando de la solución al problema de la vida humana en la tierra, hombre o mujer. Todos tenemos problemas porque estamos en la tierra. Hay un enemigo de la humanidad llamado Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Es un espíritu invisible, no lo vemos, pero sí está ocasionando problemas en el cuerpo, en la familia, en ciudades y naciones. Por eso Jesucristo recorría ciudades y aldeas, recorrió toda Galilea, liberando, sanando, restaurando, prosperando, echando fuera demonios. Y Jesucristo le dijo a la iglesia antes de partir al cielo: lo mismo que yo he hecho, ustedes harán. Eso está en el Evangelio según San Juan. Jesucristo dijo: a como me envía el Padre, yo les envío. Y también en Juan, Jesucristo dijo en el capítulo 14 que mayores obras se harían, porque Jesucristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Así que bajo el poder del Espíritu Santo y en el nombre, la autoridad del nombre de Jesús, estamos aquí para confrontar espíritus engañadores y mentirosos. Alguien lo tiene que hacer. El que tenga conocimiento de la verdad lo hará. Porque los demonios, para que la persona no hable la verdad, mete miedo. La enfermedad trae miedo. Así que por eso tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede liberar de todo miedo, de todo temor. Isaías capítulo 53 del 4 al 5, allí habla ya de la profecía del sanador. Dios estableció que vendría el sanador a la tierra. Esto es profecía, la profecía de Jesucristo, la profecía del Mesías, la profecía del Cristo que vendría a la tierra. Estamos hablando de historia. Esto sucedió hace 21 siglos. Estamos en el año 2022. Hace 2022 años aproximadamente sucedió la obra de Cristo en la cruz. Estaba profetizado 600 años antes que sucediera la muerte de Cristo en la cruz. Dios levantó al profeta Isaías para declarar con su propia boca lo que iba a suceder con Cristo, ¿no? Y ya sucedió. Así es, eso ya pasó. Ya pasó. Vamos a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra la debemos declarar todo el que es cristiano, hombre o mujer, cuando esté orando por un enfermo. Tiene que declarar la profecía. Escrito está, escrito está. Jesucristo ya llevó toda enfermedad y por su llaga ya hemos sido curados. Hay que hablarle al cuerpo enfermo. El cuerpo recibe la palabra. Si la palabra es la profecía de sanidad, el cuerpo vendrá a sanidad y los demonios tendrán que irse. Esos demonios de enfermedad. Vamos a ver en Mateo 8 del 16 al 17 cómo Jesucristo aplicó la palabra. La palabra hablada, la palabra tiene que hablarse. O sea, tiene que oírse. Aquí fue el la gente tiene que escuchar la palabra. El cumplimiento de la profecía o lo que dijo Isaías. Sí. Que por Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él por su llaga nos hizo sanos. Así es. Así que aquí en Mateo se ve el cumplimiento de Isaías. Sí, y por eso vemos en nuestras ciudades las grandes campañas evangelísticas, en un estadio, en un lugar público, y de pronto el aire que es tipo del Espíritu Santo, porque la palabra es tomada por el Espíritu Santo y la difunde al norte, al sur, al este, al oeste. Cuando en una ciudad, en un estadio, hay una campaña evangelística, alrededor del estadio y a muchos kilómetros inclusive se escucha la alabanza, se escucha la palabra que se está predicando, porque es la voluntad de Dios que su palabra se extienda, porque es la palabra que trae sanidad a la ciudad. La ciudad es bendecida por la palabra que se oye, por la alabanza a Dios que se está escuchando en un lugar donde hay manifestación de la palabra hablada a través de la alabanza, de la adoración y de la predicación. Aquí en Mateo capítulo 8, versículos del 16 al 17, podemos encontrar el origen de las campañas evangelísticas. Sí, sí. Hoy en nuestras ciudades hemos conocido grandes campañas de sanidad, donde muchas personas conocieron a Jesucristo a través de la oración de sanidad. Vamos a ver lo que sucedió en esta gran campaña evangelística, y no en cualquier lugar, fue en la ciudad donde Cristo empezó a vivir en su ministerio, la ciudad de Capernaum. Y fue a una casa donde estaba un discípulo que había allí una enfermedad. Era la casa del apóstol Pedro. Entonces el Señor Jesucristo allí hizo un milagro de sanidad a la suegra del apóstol Pedro, y se difundió la voz en la ciudad de Capernaum y más allá de Capernaum. Entonces en la noche hubo una campaña evangelística, una campaña de milagros en Capernaum. Vamos a leer. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está entonces cómo Jesucristo está aplicando la palabra. Jesucristo echó fuera demonios con la palabra hablada. Jesucristo sanó a los enfermos con la palabra hablada. Y dice la Escritura que todo esto fue para dar cumplimiento a la profecía. Nada podemos nosotros hacer sin cumplir la profecía. Todo está ya dado.
Por eso en el Antiguo Testamento encontramos diversas profecías que hoy podemos aplicar en el Nuevo Testamento. Escrito está, cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo después de ser bautizado en el río Jordán. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es guerra espiritual contra el diablo. ¿Y cómo resistió Jesucristo al diablo en la tentación? Hablando la palabra. Dijo, escrito está. Escrito está. ¿Y qué libro estaba usando Jesucristo para hablar la palabra de Dios que ya estaba escrita? El libro de Deuteronomio. Así que esto es el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Jesucristo estaba usando el libro de Deuteronomio. Podemos leer un pasaje nada más para entender la importancia de hablar la palabra. Jesucristo habló la palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 4, cuando vino el tentador. Y aquí tenemos lo que le dijo el diablo, 4:3 de Lucas. 4:3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo sabía que había una debilidad en el cuerpo humano del Señor Jesucristo después de 40 días de ayuno, pero Jesucristo estaba fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Y aquí el diablo tentando, era la tentación misma que le hizo a Eva. Eva sí sucumbió a la tentación, pero aquí Jesucristo no. Aquí el diablo estaba tentando con la comida, así como Eva cayó con la comida, pero Jesucristo no iba a caer por la comida. Y Jesucristo mencionó la Biblia, lo que estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el 5º libro de la ley de Moisés. Sí, en Deuteronomio 8:3. ¿Podemos leer allí? Leamos lo que Jesucristo dijo. Cristo habló la palabra de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí tenemos a Jesucristo mencionando lo que ya estaba escrito en Deuteronomio. No solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque él estaba en ese tiempo ayunando a Dios y buscando a Dios. Y el diablo vino a tentarle con pan. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo confrontamos al diablo? Con la palabra. Con la palabra de Dios. La palabra escrita que sale por nuestra boca se vuelve palabra dinámica, palabra poderosa, palabra que impacta las obras del diablo. Es que la palabra contiene el poder creativo de Dios. Así es la palabra de Dios, no es palabra humana. Y bueno, pues vamos a continuar porque es importante ver cómo Jesucristo resistió al diablo. El diablo vino después y dice la Biblia, versículos del 5 al 8, Lucas 4. La segunda tentación. La segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos la segunda tentación. El diablo ofreciendo lo que Adán le entregó al diablo. ¿Qué fue lo que Adán le entregó al diablo? Todos los reinos del planeta Tierra. O sea que
Adán perdió toda autoridad. O sea, todo lo que Dios había dado al Y hombre. esa autoridad se la dio al diablo. Es lo que sucede en el pecado. El pecado hace que haya una transferencia. Dios nos da a los seres humanos las bendiciones y a través del pecado nosotros transferimos todo al diablo. Por ejemplo, la salud. Dios es el que da salud. Cuando nace un bebé, nace en salud. Pero ¿cómo se transfiere la salud y se va a la enfermedad? Debido al pecado. Por eso la Biblia habla del pecado de los padres. Bueno, el pecado da el habla derecho de las legal al maldiciones. diablo. Hay un derecho legal. Hay un derecho legal. A esto vino Jesucristo a A quitar romper esos derechos así es. legales. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario rompe toda maldición del pecado. Por eso solamente en Jesucristo podemos ser libres de toda maldición, pero hay que aplicarlo con la boca. Y hay que arrepentirse de todo aplicar pecado. la sangre de Jesucristo donde está la Y maldición. hay que arrepentirse de todo pecado, Así reconocerlo es, y pedir desde perdón a luego, Dios. hay que arrepentirse. Por eso dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en el planeta Tierra arrepientan. que se arrepientan de todo pecado. Cambien su forma de pensar. Aquí tenemos en la segunda tentación cómo el diablo le dijo a Jesús: mira, todos estos reinos te los voy a dar, porque a mí me lo entregaron. Aquí está hablando el diablo. Jesucristo no le dijo nada al diablo, porque sabía Jesús que así había sucedido. Pero el diablo, ¿qué quería a cambio? La adoración. El diablo busca la adoración de los hombres aquí en la tierra. Por eso usa ídolos, usa la idolatría. Detrás de un ídolo está un demonio recibiendo la adoración. Cuando una persona a un ídolo le lleva flores, le enciende una velita, allí está adorando al que está detrás del ídolo. El ídolo, dice la Biblia, no es nada, pero el problema está en los demonios que están detrás del ídolo. Así que a través de una adoración hay una transferencia que hay del ser humano al enemigo. Sí, hay un derecho legal de Satanás. Derecho legal. Sí, aquí lo que el diablo prácticamente estaba negociando con Jesús es diciéndole a él, ¿no? Mira, ya no necesitas ir a la cruz. Es más, vamos a hacer el negocio. Yo te doy el mundo si tú me adoras. Sí. Eso era prácticamente parte del engaño, porque al final, bueno, el diablo es el padre de toda mentira. Así es. Iba a revertir lo que dijo. Por eso Jesucristo también usó de nuevo Deuteronomio. Otra vez el Señor usó la palabra del Antiguo Testamento. Este fue el libro de Deuteronomio. 6:13. Aquí está Deuteronomio 6:13. Vamos a leerlo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Esta fue la palabra que el Señor Jesucristo le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Eso está escrito en Deuteronomio 6:13. Y aquí está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El que es dueño del planeta Tierra y de todos los reinos es Dios, y Dios en Jesucristo iba a recuperar esos reinos. Esos reinos ahora están en Cristo, y en la iglesia está el poder para traer el reino de Dios donde quiera que se manifieste un cristiano. Por eso en la oración del Padre Nuestro siempre decimos: venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Donde un cristiano está diciendo venga tu reino, el reino de Dios se está estableciendo. Jesucristo mismo dijo cómo establecer el reino. Mateo 12:28. Jesucristo dijo lo siguiente: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. Aquí el diablo estaba ofreciendo los reinos. Jesucristo dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a Satanás o a los demonios,
el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso todo cristiano en la tierra, la iglesia, está aquí para establecer el reino y extender el reino de Dios. Así que el diablo ya no tiene reino, amigo, amiga. Ya fue totalmente derrotado. Derrotado. Podemos leer Hebreos capítulo 2, con su muerte 14. Derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Porque allí dice Satanás. que fue destruido el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Su reino fue destruido. Vamos a leer Hebreos 2, 14. Y el 15 habla de la salvación de la humanidad. En Jesucristo hay salvación desde el punto de vista legal, pero hay que hacer efectiva la legalidad en cada persona cuando la persona se arrepiente de todo pecado y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. La legalidad se establece, entonces pasa a ser esa persona un hijo de Dios, porque antes estaba en el otro lado, en el reino del enemigo, pero cuando acepta a Jesucristo pasa al reino de Dios, pasa a ser un hijo de Dios. Así que aquí tenemos en la segunda tentación cómo Jesucristo allí venció al enemigo diciéndole, escrito está, escrito está. Por eso todo cristiano debe conocer de las Escrituras y cuando venga el tentador, cuando venga el mentiroso, tenemos que hablar las Escrituras, hablar lo que dice la palabra de Dios. Sí, eso es como cuando el diablo ahora usa esa tentación para decirle a las personas, mira, sírveme y yo te doy fama, poder y gloria. Sí, es lo que el diablo o riquezas. Trata de envolver al ser humano, sí. Que el ser humano se levante en su... O sea, el diablo fue destruido, en su solamente egoísmo, que Dios, en su celo, en su vanidad, cuando hay un pecado, permite que el diablo ahí trabaje. Sí. Pero ya fue destruido, o sea, totalmente fue destruido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ofrece el diablo lo que no tiene, ofrece dinero. ¿Cuál dinero? Si el diablo no tiene nada, quedó en ruina. Así es. Ofrece, ¿qué ofrece? ¿Poder? ¿Cuál poder? Ya no lo tiene, todo fue quitado, despojado de todo la lo que Biblia tenía. dice que fue despojado de Totalmente. todo. Es más, no tiene luz, por eso anda imitando a los ángeles de luz, porque él no tiene luz. La Biblia dice que es como la ceniza. Está en tinieblas. Es un fantasma. Eso dice la Biblia. El diablo es un engañador, es un mentiroso y está haciendo muchas cosas sorprendentes en el mundo natural para engañar al ser humano. Por eso el diablo está aquí para seguir confundiendo al ser humano. Pero la iglesia cristiana está para enseñar de la verdad y aplastar. Dice la Biblia que Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así que la iglesia es la que debe poner a todos los demonios bajo los pies de Jesucristo y decirle, diablo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, te ato en el nombre de Jesús y te pongo bajo los pies de Jesucristo. Esto es lo que debe decir cada cristiano. Vamos a Hebreos 2:14, allí está la derrota del diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el diablo mantenía esclavizada a toda la humanidad debido al miedo a morir. Sí, de hecho, bueno, como allí le dice a Jesús, ¿no? Porque dice, todos los reinos me han sido entregados. Sí, eso fue lo que hizo. Sí, eso fue lo que hizo prácticamente Adán y Eva. Sí, en su pecado. Por eso en el día de expiación. Fue una alta traición que cometió allí Adán al poner
a los pies del diablo todo lo que Dios le había dado, porque el planeta Tierra fue creado para el ser humano y el primer ser humano fue Adán. Esto está en el Salmo 115, donde dice la Biblia que la tierra fue creada para los hombres. Así que Adán al caer en pecado le transfirió todo ello a Satanás. Por eso aquí tenemos a Satanás ofreciendo esto a Jesucristo, sí. Pero Jesucristo lo recuperó. ¿Cuándo lo recuperó totalmente? Aquí venció al tentador, lo recuperó en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la victoria de Cristo y la derrota del diablo. Sí, por eso en el día de expiación habían dos cabras. Entonces uno era ofrecida para Dios, pero otra iba a ser ofrecida para Satanás, ¿no? Es como decir que antes se tenía que pagar el derecho de piso. Así es. De ahí viene el concepto, el chivo expiatorio, que de esa cabra se le imputaba todos los pecados del pueblo. Y al final esa cabra un sacerdote la llevaba del templo hasta por ahí del Mar Muerto, una montaña por ahí, y entonces la tiraba. Ahí era la ofrecida para Azazel, que es el diablo. Entonces el sacerdote prácticamente tiraba la cabra tenía que morir, porque de esa manera entonces había derramamiento de sangre, y eso era el pago que antes se hacía cada año prácticamente en el día de expiación. Ahora Jesucristo vino todo eso. Y Él tomó el lugar prácticamente por todos nosotros. Él fue prácticamente el chivo expiatorio porque Él no cometió ningún pecado. Mas, sin embargo, Él pagó los platos rotos de cada uno de nosotros. Y le quitó todos los derechos al diablo. Y quitó todos los derechos al diablo y regresó prácticamente a la tierra donde debía de estar originalmente, con Dios y la iglesia. Por eso Jesucristo en el Evangelio según San Juan dijo: nadie tiene mayor amor por sus amigos que aquel que pone su vida por sus amigos, por sus propios amigos. Y para terminar, así que es el amor de Dios. Y para terminar, la tercera tentación, allí el diablo fue más astuto, porque aquí usó la palabra. Sí. Y Jesucristo lo contrarrestó con la palabra también. Ese es el peligro de la tentación del tentador, porque el diablo conoce la Biblia, conoce de las Escrituras, y aquí el diablo está usando las mismas Escrituras. Vamos a leer lo que está registrado. Esta es la tercera tentación en Lucas 4, del 9 al 12. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo está usando el Salmo 91. El Salmo 91. 91. Sí es. Mas sus ángeles mandarán cerca de nosotros y para que nos guarden en todos nuestros caminos. De la mano nos llevarán, ¿no? Pero también está mencionando Deuteronomio 6. No, cuando dice Jesucristo, Jesucristo es el que confrontó el que usa al diablo, porque el diablo estaba usando la palabra. Jesucristo habló la palabra también. Sí, porque el diablo le estaba diciendo una palabra del Salmo 91. Entonces, ¿cómo estamos nosotros resistiendo al enemigo que está usando la palabra con la misma palabra? La palabra es el punto de defensa que tenemos. La Biblia dice que es un escudo de fe y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El diablo puede usar la palabra, pero nosotros nos mantenemos declarando la palabra. El diablo puede estar hablando la mentira y el engaño, y nosotros nos mantenemos en la palabra. Sí, el diablo puede usar la misma palabra y nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios. Sí, vamos a leer Deuteronomio. El diablo le estaba diciendo la palabra, ¿no? Sí, estaba el diablo usando la palabra del Salmo 91. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Aquí tenemos cómo Jesucristo está hablando también la palabra. Dicho está,
No tentarás al Señor tu Tu Dios, Dios. le dijo Jesús al diablo, y aquí terminó ya la tentación, las 3 tentaciones, y Jesucristo venció Sí. todas las tentaciones. Sí, en esta última tentación prácticamente lo que el diablo le está sugiriendo a Jesús es suicidarse o Sí. no cumplir lo que él iba a hacer en la cruz. Es más, mátate ahora, es una forma de decirlo, para que no cumpliese pues el propósito que el Padre, Dios, había indicado. Pero vemos, pues Jesucristo venció las tentaciones, que también fueron las mismas tentaciones que tuvo Adán y Eva con la serpiente antigua. Y bueno, Jesucristo contrarrestó todo con la palabra de Dios. Y eso funciona para nosotros hoy en día. Si usamos la palabra, contrarrestamos las obras del diablo o lo que sea que el diablo está proponiendo, sugiriendo que son las tentaciones, vamos a vencerlas con la palabra de Dios. Así es, por eso la Escritura en el Nuevo Testamento habla de los deseos de Dios. Tercera de Juan 2 dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Número 1, que tengas salud. Número 2, y que prospere tu alma. Número 3, es la bendición integral para el ser humano aquí en la tierra, la prosperidad económica, la salud y la prosperidad en cuanto a nuestra alma, que vayamos cambiando a la forma de pensar de Dios. Por eso cuando venga el tentador tenemos que decirle: diablo, Dios me ha llamado para estar en esta tierra en su plena bendición de prosperidad, de salud y de fe. Estoy aquí para hablar de Jesucristo, para hablar de las virtudes de Jesucristo, y en el nombre de Jesús uno empieza a reprender toda obra de las tinieblas. Cuando estamos orando por el enfermo, declaramos sanidad, le decimos al enfermo, lo mencionamos por su nombre, como hizo Pedro cuando habló a un enfermo llamado Eneas, y Pedro el apóstol le dijo a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. Tenemos que declarar la palabra y mencionar: escrito está, Jesucristo se llevó toda enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Tenemos que declarar siempre la palabra, siempre la solución a los problemas. No hablar el problema, no hablar la enfermedad, no hablar la tragedia, no hablar la pobreza, hablar la bendición de Dios. Por eso tenemos que ir a Jesucristo en arrepentimiento de tanta incredulidad, aceptar a Jesucristo y empezar a conocer a Jesucristo a través del estudio de la Biblia. Para eso son las iglesias locales, congregacionales, con su respectivo pastor, para que cada pastor enseñe de Jesucristo. En este momento, amigo, amiga, te hago un llamado a tu salvación, no a la religión, sino a la salvación de vida eterna que solamente Cristo te puede dar, para que a partir de ahora estés viviendo en el reino de Dios y empieces a conocer de los secretos de Dios. Si es tu voluntad, repite después de mí: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Te declaro el Señor de mi vida. Con mi boca declaro que tú eres el Señor y creo que has resucitado de los muertos para conducirme en tu vida resucitada. Lléname de tu Santo Espíritu. Renuncio a toda obra del diablo y solamente te declaro a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya pasaste del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora tienes que conocer más a Jesucristo. Te sugiero que empieces a leer el Evangelio según San Juan para que conozcas más de Jesucristo. Tienes que aprender a estudiar de la Biblia para conocer palabras de promesas que vas a aplicar en cualquier situación de tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Bendecimos a todas las personas que siempre están conectadas a este programa de La Voz de la Alianza, un programa de bendición a la familia.
Hoy en día tenemos la oportunidad de estar también transmitiendo a través de las redes sociales y este mismo programa se está retransmitiendo en la Ciudad de México. Para la Ciudad de México y el Valle de México, La Voz de la Alianza en televisión se está dando, pero también en Los Ángeles, California, ya estamos también retransmitiendo este programa. Bendiciones a todos. Bien, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Exacto.